Muy bien. Le damos al Señor muchas gracias por poder estar con ustedes a través de internet. Aquellos que se toman el tiempo para acompañarnos semana tras semana, aquellos que nos ven tanto en México como fuera de él, les enviamos un abrazo de verdad y nuestro deseo de bendición. Y a ti que puedas ver este video en otro momento, no es casualidad, detente, tómate unos instantes, estoy seguro que va a servir a tu vida y que vas a poder experimentar de manera palpable en tu corazón el amor, la gracia y la presencia de Dios en tu vida. A nosotros nos alegra que nos acompañes y por eso te enviamos este caluroso aplauso de bienvenida. Que Dios te bendiga. Muy fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Quiero leerles un pasaje que encontramos en Juan 14:21, que dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda. No dice solo el que tiene, el que los guarda, o el que los conoce y los guarda. Ese es el que me ama, dice ahí. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y termina diciendo, y me manifestaré a él. La palabra que quiero resaltar en este contexto, si fuera otro el tema, resaltaría otra, pero la que quiero resaltar es manifestaré. La enseñanza de este día se titula manifestación. ¿Por qué? Porque es el sexto énfasis que quiero compartir, solo nos faltaría uno. El sexto énfasis. Yo le doy tantas gracias a Dios cuando puedo platicar con algunos de ustedes y me dicen: pastor, estaba necesitando esa palabra, Dios me habló, Dios me dirigió, Dios me mostró, Dios me clarificó cosas. Y entonces entiendo lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene eficacia todo el tiempo. Lo mismo puede escuchar un joven y servirle a él, que al mismo tiempo escucharlo un casado y servirle para esa persona. Lo mismo para alguien mayor, lo mismo para alguien con cargas o penas y lo mismo para alguien que está contento. Y la palabra de Dios va a tener siempre efectividad en nuestras vidas mientras haya disposición, porque aquí dice el que me ama. Perdón. Así que la palabra clave es manifestación. Y de eso hemos comenzado a hablar en esta mañana porque es muy importante poder enfocar y enfatizar, como ya lo dije, reforzar, afirmar esta palabra en nuestras vidas. Hemos aprendido hasta ahorita en la primera reunión lo que manifestación puede implicar. Y dijimos que manifestación, por lo menos toqué 2 puntos, es dar a saber y hacer público algo. Y saber contiene 3 cosas que son importantes: información, conocimiento y comprensión. Y de esto usted puede aprender escuchando la prédica después en casa. Pero ahorita quiero compartirles sobre 5 aspectos o 5 factores implícitos en la manifestación. ¿Para qué? Para que cuando meditemos en el tema, reflexionemos en el tema, escudriñemos el tema en nuestro corazón, podamos referirlo hacia estos 5 aspectos en nuestra vida y poder entender por qué es tan importante esta palabra que Dios nos da. Cuando yo le pedí al Señor que nos diera el énfasis, esta fue otra de las palabras y me dijo manifestación. En el momento pensé en lo que manifestar significa: hacer evidente algo, hacer patente algo, hacer presente algo, mostrar algo. Pero cuando meditas y estudias, descubres algunas cosas y entiendes más lo que el Señor te está diciendo. Así que vamos a hablar de estos 5 factores implícitos en la manifestación. Mateo 27, si me acompaña, 54 dice, se lo voy a leer. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera.
¿Cuándo hubo temor? Cuando hubo una manifestación. Y dice después, y dijeron, ¿qué produjo la manifestación? Temor. ¿Qué provocó el temor? Una confesión. Y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo dijeron? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El primer factor implícito en la manifestación es la realidad. Cuando algo se manifiesta, es que está mostrando la realidad. ¿No es cierto que nos toca a veces tener experiencias desagradables con personas, con situaciones? Como dicen por ahí, nos dan gato por liebre, y cuando lo usas, sale la realidad de lo que compraste, ¿verdad? Como me acuerdo una vez un joven que llegó a la iglesia contentísimo. Llegó entre afligido y contento, porque tenía un taxi y entonces se subió una persona que traía perfumes. Y cuando se sube le dice, joven, me acaban de asaltar y no tengo para pagar el viaje, pero me dedico a vender perfumes, le dijo. Y si usted me lleva a donde tengo que ir, le doy un perfume porque no, me robaron mi cartera, dijo la persona. Así que este muchacho, pues siendo cristiano y de buen corazón y no teniendo loción, pues dijo, lo voy a llevar porque al final me va a pagar con una loción. Y entonces vio las lociones, y las lociones decían, ¿verdad?, una C y una H que estaban interconectadas. C y H, los que conocen Carolina Herrera saben que C y H van separadas en las lociones. Pero la loción tenía una C y una H juntas, y tenía un empaque como de Carolina Herrera, y tenía el perfume, el envase de Carolina Herrera, pero el color era como de tepache. Pero como este joven no había usado nunca Carolina Herrera, cuando llegó a la iglesia me dijo, pastor, vengo entre contento pero también entre sentido, porque pues es que del pasaje fueron 80 pesos y el Señor me dio esta loción en pago y no sé cuánto valga esta loción. Desde que vi la loción, desde que vi el empaque, que sí era una imitación de Carolina Herrera, pero ves que no son los colores, ves los defectos en la impresión de la caja, no tenía celofán, desde ahí yo dije, Y luego cuando la abrí salió el perfume color tepache, le dije, hijo, te acaban de robar. Porque si acaso este perfume ha de costar 20 pesos y tú diste un servicio de 80, 100 pesos, no sé cuánto había dado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la realidad manifestó la verdadera intención de la persona. No era pagarle más con un perfume, era verle la cara al taxista, y se la vio. Entonces, cuando el Señor nos habla de manifestación, nos está hablando de las realidades que hay en nuestra vida. Por eso usé el pasaje de Mateo, porque cuando Jesús muere, entonces viene toda esta situación donde hay un terremoto, y dice la Biblia en otro de los evangelios que muertos se levantaron cuando Jesús muere. Cuando hay este terremoto, tumbas se abrieron y muertos vivieron. Y obviamente eso causó asombro, pero también dice que mandaron callar esto que había sucedido. Y entonces este centurión, cuando ve esa manifestación, asume en su corazón temor y dice con sus labios, ¿verdad?, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Me hace pensar entonces que cuando Dios nos habla de la manifestación en nuestras vidas, de Él en nosotros y de quién somos nosotros en Él, porque cuando hablamos de manifestación debiéramos de considerar por lo menos algunos factores, como cuáles pueden ser. Por ejemplo, tendríamos que hablar de la manifestación de Dios en nosotros, la manifestación de Dios a nosotros, la manifestación de Dios entre nosotros, la manifestación de Dios a través de nosotros, la manifestación de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí, ¿quién se manifiesta a quién? Nosotros, al Señor. Entonces el Señor, en todo este contexto que acabo de mencionar, nos hace reflexionar sobre esta verdad diciéndonos que la manifestación tiene que ver con la realidad,
pero esa realidad de nuestra vida va a causar, ¿verdad?, alrededor de nosotros que la gente tenga temor de Dios. Es decir, que cuando decimos que tenga temor de Dios, estamos hablando que la gente reconozca quién es el Señor, reconozca que Él es el único merecedor de honra, de confianza, de honor, que a ningún otro Dios hay que orarle, que a nadie más hay que esperar en Él, sino que benditos aquellos que confían en el Señor. Dios quiere que la gente sepa eso, pero ¿cómo es esto posible? Pues el Señor nos dice, manifestando tu vida en mí y manifestándome yo en tu vida. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar la realidad. Va a traer temor de Dios. Segunda cosa, va a traer confesión. La confesión nos habla de la verdadera interacción o de la verdadera aceptación de algo. Cuando la Biblia habla de confesión, no solo habla de decir o no solo se trata de hablar. Cuando la Biblia habla de confesión, habla de asumir algo en nuestras vidas. Hermanos, la gente necesita asumir el señorío de Cristo. El mundo necesita asumir, ¿verdad?, que Dios se manifestó en amor a través de Jesús y que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él hay salvación, que solo en Jesús hay vida y nueva. El mundo necesita eso. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Por eso tienen que cuidar la manifestación de Dios. No debemos ser cristianos de la secreta. Dígale a su hermano, cristianos de la secreta prohibidos. Dígale. ¿Sí sabe cuáles son los cristianos de la secreta? Los que pasan desapercibidos. Los que no saben. ¿No es cierto que a veces te ha pasado que 10 años después te encuentras a tu compañero de trabajo en una iglesia y te dice, ¿a poco eres cristiano? Sí. ¿Desde cuándo? Uy, hace 20 años. Uy, yo hace 30. Oye, y en el trabajo nunca supimos que éramos cristianos. Como cantabas, como eras la leona dormida y cantabas las de hoy voy a cambiar. Yo dije, no, pues ella está inspirada por Lupita D'Alessio. Y como tú cantabas cualquier otra, ¿no? El meneíto, lo que sea. Pues yo dije, no, pues buena onda sí es, pero cristiano quién sabe. ¿Verdad que hay gente que pasa así, desapercibida? Hay que pasar desapercibidos en el contexto de no querer ser vistos por los hombres, de no querer tener la gloria de los hombres. Ahí hay que pasar desapercibidos, pero no desapercibidos en manifestar quién es nuestro Dios. No hay que pasar desapercibidos. Que tus vecinos sepan que eres creyente, por cómo hablas, por cómo te conduces, por qué se siente cuando pasan por tu casa o cuando entran a tu hogar, que se sienta la paz de Dios, la presencia de Dios, el orden de Dios, la limpieza en tu hogar, la excelencia en tu casa, la armonía con tu familia, y la gente pueda ver la realidad de lo que es ser cristiano. Porque ser cristiano no es decirlo con la boca. Ser cristiano es que se note, que sea manifiesto, que la gente no tenga ni qué preguntar. Al contrario, ellos digan, ¿qué tienes o quién eres? Que tu vida ha cambiado. Antes tenías, ¿verdad?, cara de chancla pisada, todo el tiempo enojado, siempre de mala gana, y ahora siempre estás contento. Ahora atiendes bien a tus hijos, juegas con tu esposa, ríes con ella. Algo te pasó. ¿Qué pasó? Que Dios vino a mi vida y se manifestó. ¿Para qué? Para que otros le teman y otros le confiesen como Señor. La iglesia tiene que cuidar qué vías usar para manifestarse. No son las mismas, ¿verdad?, que el mundo tiene. Si la iglesia va a levantar la voz en las calles, que primero levante la voz en oración. No vayamos a las calles si no primero hemos doblado las rodillas, porque ahí es donde se va a manifestar la dirección de Dios. Es donde Dios nos va a decir, sí, ve y plántate y manifiesta inconformidad con algo ilegal que se está haciendo, o donde Dios te va a decir, no salgas a esta batalla. Ahí es en las rodillas, en la búsqueda a Dios. No digo que no lo hagamos, digo que si vamos a hacer una cosa es porque estamos haciendo otra. ¿Me explico? Si vamos a manifestar una inconformidad es porque vamos a manifestar la disposición para ser parte de la solución.
Si vamos a manifestar la inquietud o el malestar por algo, también vamos a manifestar la disposición para ponernos de acuerdo. No solamente una cosa, sino lo que es necesario. ¿Para qué? Para que Dios sea temido por los hombres y sea confesado. Ahora, ¿en qué contexto se dio esto, queridos hermanos? Es muy interesante, porque esto pasó cuando Jesús murió. ¿Sabes cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas causando temor en otros y que otros confiesen a Jesús? Mientras nos mantenemos muertos a la carne y vivos para el Señor. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos enseña que el apóstol Pablo dijo: no, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La iglesia, lo que Dios nos está diciendo cuando habla de manifestación es: tengan cuidado de vivir para mí y de morir para el mundo. Porque si no mueren para el mundo es lo que van a manifestar. ¿Me explico? Si no mueren para sus deseos son los que se van a manifestar. Si no mueren para la carne, su carne es lo que se va a manifestar, y no va a haber temor ni habrá confesión de labios de otros. Pero si mueren a todo eso, ¿verdad? Como dice la Biblia, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, morimos a eso, ¿verdad? Entonces viviremos ¿para quién? Para el Señor. Si morimos para una cosa, vivimos para el Señor. Si morimos para la carne, viviremos en el Espíritu. Y entonces ahí es donde se manifiesta. Morir significa cesar y separar. Eso está implícito en morir. Cuando algo muere se dice que cesaron sus funciones. Número 2, cuando algo muere es porque hay una separación entre el espíritu, la parte espiritual del hombre, no solamente la cesación de los órganos, sino la parte espiritual y la parte material. Hay una separación. Así que entonces lo que el Señor nos está diciendo es, ¿verdad? Pon atención a aquello que debe cesar en tu vida, que tiene que ver con morir a lo que debes morir, para que yo me manifieste en ti. Por ejemplo, dice la Biblia que el apóstol Pablo declaró: quítense de ustedes ya toda palabra deshonesta, quítense de ustedes mentiras, ya dejen también los pleitos, la gritería, los gritos, ¿verdad? Así que el Señor está diciendo: muere a eso. Si está diciendo quítalo, es que debe cesar de tu vida. Hay cosas en nosotros, seguramente, de alguna forma, escucha lo que voy a decir, hay algunas cosas que son impropias, que deben cesar en tu vida y en la mía. Pero hay otras cosas que no son impropias, pero que también ya deben cesar para que se manifieste otra cosa. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si un padre sobreprotege a su hijo y no lo deja amarrarse las agujetas de los zapatos cuando ya tiene madurez psicomotora? ¿Se va a desarrollar su capacidad de abrocharse las agujetas? Y entonces tienes niños de 10 años que se van a la escuela y papi, ¿o no? ¿Y cómo se empieza a hacer el niño? Mimado. Entonces, cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que se manifiesta en el hijo? Se manifiesta consentimiento, inseguridad, no se desarrolla la capacidad. ¿Por qué? Porque algo que hiciste bueno, no lo paraste cuando tenías que haberlo parado. ¿Me explico? Y cuando lo tenías que haber parado, lo seguiste haciendo. Y el Señor está diciendo: hay cosas que debes parar para que se manifieste lo que yo quiero que se manifieste. Puede ser sobre tus hijos, puede ser sobre alguien. Por ejemplo, una vez me pasó a mí que yo veía que una persona, si seguido le hablaba, si seguido la buscaba, venía a la iglesia. Y seguido, no venía otra vez, y hermano, ¿por qué no has venido? Ay, no, gracias, pastor. Y venía a la iglesia. Pero un día dije: voy a ver qué hace si no le hablo. Primera semana no vino, segunda no vino, tercera no vino, cuarta no vino. No le hablé. Ya después ni me acordaba de él, la verdad. Hasta que un día llega: ay, pastor, ya no me quiere. Y le digo: hola, ¿cómo está? Ya no me quiere. ¿Por qué? Pues ni vine y ni me hablaba.
Le dije, porque aprendí una cosa: si yo te hablo, vienes. Y entendí que debo cesar de hablarte para que vengas. Tienes que venir por ti mismo. Tienes que ser independiente, ¿verdad? En esas decisiones y decir, si me hablan, qué padre, y si no, de todas maneras voy. Si me celebran, qué padre, y si no, yo voy a celebrar al Señor. Si me reciben bien, qué padre, y si no, yo voy a recibir bien a alguien. Si me hablaron bonito, está bien, y si no, yo voy a hablarle bonito a alguien para que sea edificado a través de mi palabra mientras yo esté ahí. Entonces, tiene que cesar algo para que algo comience a manifestarse en nuestras vidas. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, hermanos? Espero que sí. Así que cuando el Señor nos dice, pongan atención en la manifestación, lo que nos está diciendo es que la manifestación está ligado con la realidad de las cosas. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que Dios está diciendo es que cuando nosotros, como Jesús, en nuestra muerte, Él va a ser reconocido, la gente le va a confesar, pero lo que va a resultar como esa confesión es lo siguiente: ver en esto hay verdad. Esto es legítimo, esto es verdadero, no es una religión, es una verdadera relación con Dios. No son palabras, son demostraciones del amor de Dios, no son dichos, son acciones del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia deje de hablar de Él y manifieste a Dios en su vida a través de su poder, a través de su compromiso, a través de su entrega, a través de su genuidad, ¿verdad? De ser genuinos, a través de su veracidad en sus palabras, ser el mismo en la iglesia y ser el mismo en la calle, ser el mismo en las reuniones, ¿verdad? Y ser el mismo en el Facebook. En la iglesia, ¿cómo estás? Bendecido. Y en el Facebook, ¿qué tranza? Espérate, a mí, ¿por qué no me dices tranza? El mismo, ¿verdad? A veces la gente piensa, si con el mundo se comporta como el mundo, entonces va a ganar a Cristo. El peligro es, y por lo regular es así, porque la verdad es que no hay un interés de ganar a nadie a Cristo. En muchos el interés es ser aceptado por el mundo. Y entonces hablan igual que ellos, se comportan igual que ellos y dicen, bueno, es que para tener entrada yo un día los invito a la iglesia. Pero cuando los invitas a la iglesia, ellos te van a preguntar, ¿entonces la vida cristiana es lo que tú haces? Aquí una cosa y allá otra. Porque aquí veo que danzas, ¿no? Y bien bonito. Pero en el reventón de allá, la fiesta, andabas que todo... Te pusiste ahí a hacer slam y ya de repente te vi que volaste y caíste en los brazos de todos y por allá saliste. Entonces, ¿ser cristiano es lo mismo? Ahora sí vengo muy duro, ¿verdad? Está bien, dice la hermana. Dios nos está hablando de qué es lo que estamos manifestando. Porque si lo que estamos manifestando no está provocando temor a la vida de la gente, es decir, reconocer a Dios, y no los está llevando a la necesidad de confesarlo como su Salvador, hermanos, estamos pasando inadvertidos. Y la gente puede decir, qué buena gente es, no se mete con nadie. Pero si no estamos manifestando la muerte al mundo y la vida para Dios, orando por ellos, compartiéndoles de Cristo, no importa que nos rechacen nuestro saludo, nuestro tratado, o tu folleto, la invitación, no importa, pero que nunca puedan decir, mi vecino pasó inadvertido, ¿verdad? Que si algún día Dios les llama a cuentas, Dios les pueda decir, me manifesté a ti a través de una persona que no quiso pasar desadvertida, que no se conformó al mundo, que no vivió igual que el mundo, que estuvo siempre dispuesto para mostrar a otros, en este caso a ti, quién era yo, y que ellos no puedan decir, no supe de ti, sino que ellos puedan decir, es verdad, me hablaron de ti, Señor. Dígale al que está a su lado, hermano, no pases inadvertido en esta generación. Realidad. ¿Cuál es el primer factor de la manifestación? Realidad. La realidad, la veracidad de algo, la existencia verdadera de algo, dice la definición, que es realmente lo que parece
o dice que es? ¿Que es realmente lo que parece o dice que es? ¿Sabe? Si en el ministerio, a través de los años, yo he visto que lo que más impacta a la gente no es el tema de la predicación, no es la elocuencia de la predicación, no es el conocimiento de la predicación. Lo que más impacta a las personas es que vean en el predicador lo que el predicador dice. Eso es lo que hace que la gente diga: lo que está diciendo verdaderamente lo veo en su vida. Y entonces cuando lo ven, lo hacen palpable para ellos. La gente no solamente quiere oír de Dios a través de ti, necesita verlo a través de nuestras vidas. Dígale al que está a su lado: hermano, Dios te bendiga para que la gente vea a Dios a través de tu vida. Dígaselo por favor. Que la gente vea a Dios a través de tu vida. Primera de Samuel 16, 23. Vamos a ir rápido, me quedan 5 minutos. Primera de Samuel 16, 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El segundo factor de la manifestación, implícito, involucrado, es la efectividad. Es decir, cuando algo se manifiesta, cuando algo se hace patente, evidente, en ese momento se va a conocer su efectividad. ¿No te ha pasado me acuerdo que hace muchos años salió un cortador, ¿verdad? Que hacías papas, cortabas en pedacitos, en cuadritos, jitomate y bla, bla, bla. Entonces un día pues íbamos en el tianguis y estaba ahí uno, pero era pirata. Entonces yo no sabía. Entonces lo vi y el precio, dije: ay, está barato, pues cómpralo, mi amor. Y en la primera papa que pasamos, ¡tum!, que salen volando las cuchillas. Desde que lo saqué y lo sentí, dije: esto está muy frágil, dice más que no es original. Así que se manifestó que no era efectivo. A la hora de usarlo, se hizo saber que no era efectivo. Así que cuando Dios nos está hablando de manifestación, nos está hablando de efectividad. Cuando algo se hace efectivo. ¿Por qué? Porque la historia que les acabo de leer de Primera de Samuel 16 dice que mandaron buscar a una persona que supiera tocar, ¿verdad? Primera de Samuel 16. Y entonces una persona dijo: yo conozco al hijo de Isaí que sabe tocar. Y entonces lo trajeron para Saúl. ¿En dónde se iba a manifestar si realmente David servía para lo que Saúl necesitaba? ¿Dónde se iba a manifestar? ¿Cuando David tocaba con sus amigos? ¿Cuando David ensayaba? ¿Cuando David iba a la iglesia y tocaba en el grupo de alabanza? No, se iba a manifestar cuando tocara delante de ¿quién? De Saúl. Y ahí se iba a ver. Ahí se iba a hacer evidente que era efectivo su don para traer alivio a este hombre, al rey Saúl. Entonces lo que el Señor nos está enfatizando cuando dice: hijos, cuiden la manifestación en sus vidas de mí hacia ustedes, de ustedes hacia mí, es porque en ella está implícita la efectividad de algo. Y la efectividad, fíjese lo que dice el diccionario: efectivo es aquello que produce el efecto esperado. La efectividad es aquello que va bien para determinada cosa. Es decir, Dios te vio a ti y me vio a mí. Y en su gracia, cuando nos vio antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, estoy seguro que Dios dijo: esta persona, este hombre, esta mujer, le va bien a esta generación. Eso es lo que yo quiero creer. No fue que nos empezaron a aventar por montones y que nazca en el 70 y tiene cara de los 90, aviéntenlo para los 90, ya se ve veterano de los 50, échenlo para allá. No, sino que el Señor dijo: este ser que va a tener vida en la tierra, lo hago para que le vaya bien a su generación. Ahora, ¿cómo lograr que seamos para bien para nuestra generación?
manifestando a Dios en nuestra vida. Porque ahí está la efectividad. Ahí está la efectividad. Un predicador que falleció hace 3 años y después pasaron una grabación que él había filmado. Él hablaba mucho de liderazgo. No voy a decir su nombre por respeto, pero él hablaba mucho de liderazgo. Y en la entrevista dijo: estoy seguro que cuando no tenga más que dar, ese día moriré. ¿Verdad? Y él murió en un accidente aéreo hace 3 años. Pero él lo dijo. Dijo: yo he trabajado para que el día que muera no sea necesario. He trabajado para que el día que muera todo lo que estoy haciendo siga funcionando. He trabajado para, es decir, él estaba hablando de efectividad. Y ¿saben qué? Él murió una semana antes del congreso anual que hacía de liderazgo. Y salieron sus hijos espirituales y dijeron, ¿verdad? La mejor manera de honrar a Dios en la vida de nuestro pastor es llevando a cabo al pie de la letra todo lo que habíamos planeado. Y en ese momento se manifestó que todo lo que había trabajado verdaderamente era efectivo, porque ahora que ya no estaba, la gente que había aprendido seguía haciendo y seguía teniendo el mismo ímpetu y la misma fuerza y seguía valorando. Eso es lo que el Señor hizo. Cuando dijo: me voy, pero no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Pero también dijo: me voy, pero ustedes se quedarán aquí y ustedes harán efectivo lo que yo vine a hacer, porque ustedes van a llevar el mensaje a toda criatura y ellos creerán y ustedes los bautizarán y el reino de las tinieblas va a ser vaciado para que el reino de los cielos sea poblado por todos aquellos que crean en Jesús. Así que entonces la manifestación nos habla de efectividad. Número 3. Ezequiel 22:30. Con este voy a cerrar. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Pero mire lo que Dios dice: y busqué y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Muy interesante el 30, que dice que Dios estaba dispuesto a hacer algo, pero dice que necesitaba a alguien que hiciese vallado o que intercediera, se pusiera entre. Y muy interesante que dijo: yo sí lo busqué. Es decir, que si lo hubiera encontrado, lo que yo quería, lo que yo estaba dispuesto a hacer, lo hubiera hecho. Pero dice: mas no lo hallé. Es decir, híjole, cuando yo pensé en esto, se me estremeció el corazón. Porque lo que Dios está diciendo en este día es: iglesia, hay cosas que yo quiero hacer y hay cosas que quiero que se detengan. Pero llega el momento en que se va a hacer evidente, se va a manifestar, si hay quienes hagan vallado para que ocurra lo que tenga que ocurrir y para que se detenga lo que se tiene que detener. ¿Me expliqué? Y el Señor dijo: pero como no lo hallé, entonces fueron destruidos. Alguien dijo estas palabras y dijo que la maldad o el mal que se ve en la tierra no es tanto por el mal que hace la gente mala, sino por la ausencia de las acciones de la gente buena. Nosotros como iglesia tenemos el poder de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la intercesión, tenemos el poder de la fe, tenemos el poder de los dones del Espíritu Santo, tenemos el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. La pregunta es si esto lo estamos manifestando para que lo que el mal está tratando de hacer, la luz lo pueda retener, lo pueda confrontar, y entonces la luz brille sobre las tinieblas. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, porque nos está diciendo manifestación. Es este tercer punto que les acabo de leer en Ezequiel, y es lo siguiente: convergencia. La manifestación es cuando algo converge, lo que se dijo con la veracidad, lo decía hace rato. Es la hora de la hora.
Estábamos viendo un anuncio de unos lentes, ¿verdad? Que decían irrompibles, y entonces el presentador le dice, miren, y los tira, se caen y se salen volando las micas. Qué vergüenza, ¿no? En público y en televisión abierta. Yo creo que el presentador ha dicho, para la otra, denme unos lentes de veras que no se rompen. Porque el momento de la convergencia, donde lo que me hicieron decir iba a juntarse con lo que iba a hacer, y cuando lo que dije y lo que hice iban a converger, ahí se iba a manifestar que lo que estaba diciendo era veraz, que lo que ustedes ofrecen es veraz, que lo que yo dije que son las cualidades de este producto son veraces. Así que entonces es convergencia, y busqué un hombre que hiciera vallado, que convergiera en un momento y en un lugar entre lo que Dios quería hacer y lo que estaba pasando en la humanidad. Y Dios creo que nos habla a nosotros para que entendamos que la manifestación nos habla de este punto de converger con Dios. ¿Cómo converger con Él si nuestro corazón no está lleno de Él? Si está distraído con tantas cosas. Y no se entienda distraído atendiendo tus ocupaciones, tienes que ser responsable. Pero digo que Dios debe de estar en el centro de nuestras vidas. Que como dice alguna canción que cantábamos hace años, y con esto vamos a cerrar, recordando algunas canciones, a ver si se acuerdan, porque ya el viernes me sentí mal que nadie cantó las que yo estaba cantando, hermano. Hay una canción, no sé qué tan viejita, pero que decía, más monitores, hijo, más monitores. Todo es posible. ¿Se acuerdan? No. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, cántelo. Todo es posible si puedes creer. Dígaselo a alguien, todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¿Sabes? Cuando yo cantaba estas canciones tendría unos 10, 12, 14, 15 años, fue pasando el tiempo. Entonces cuando me dijeron que iba a predicar la palabra de Dios, en mi naturaleza decía, pero ¿cómo lo voy a hacer si soy tartamudo para hablar? Si soy nervioso. Y cantaba esta canción, todo es posible. Así que aunque mis razones me decían, pues quién sabe cómo será que hables, empezaba yo a pensar, ¿cómo sería cuando predicara la palabra de Dios? Me sentaba con mis amigos de la adolescencia, otro que tiene llamado pastor y que es pastor hoy en día, y nos sentábamos afuera de la iglesia y decíamos, ¿te imaginas cuando tú y yo prediquemos? ¿Te lo puedes imaginar? Decíamos. No, pues la verdad es que hay otros mejores que yo. Pero entonces cantabas,
todo es posible. Porque había algo en el corazón de Dios y había un tiempo en las manos de Dios. Pero las dos cosas iban a converger. Y cuando iban a converger, se iba a manifestar si le había creído a Dios o no le había creído a Dios. Cuando Dios está hablando de su manifestación en nuestra vida, nos está diciendo: hijos, ustedes viven en tiempos de convergencia continuamente entre lo que hablaron y lo que pasa, entre lo que esperaron y lo que sucede, entre lo que oraron y lo que viene sobre tu vida. La iglesia oraba para que el Señor librara a Pedro de la muerte, y cuando llegó y tocó, no le abrieron. Y las que lo vieron le dijeron: ahí está el fantasma de Pedro. Estaban orando, pero no estaban preparados para la convergencia. Es como cuando tú cantas y le dices a Dios, no sé, ¿qué le podemos cantar a Dios? Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración. Mira qué dices: amándote y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla. Otra vez. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Así que lo que dijiste, Señor lo va a poner en un tiempo de convergencia. Y van a llegar momentos en donde te van a decir: a ver, sigue amando a tu Dios, a ver si es cierto que te ayuda. ¿Dónde está tu Dios? Y ahí Dios va a decir: hijo, este es el momento. Este es donde lo que dijiste tiene que converger con lo que vas a hacer. Y aunque llores, tienes que seguir diciendo: te entrego hoy, Señor, mi corazón, ¿verdad? Mi vida en gratitud, mi adoración, cuando tenía todo y cuando lo perdí, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Y ahí es donde se va a manifestar esto: porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, el Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, el Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Cierra tus ojos, déjame orar por ti. Son días, dice el Señor, en donde lo genuino se manifestará en medio de lo falso. Lo firme se manifestará en medio de la sacudida. Es tiempo también donde el fruto manifestará la semilla, la raíz, el deseo del que lo plantó, la esencia de la tierra donde se recibió.
Son tiempos donde la espera termina y los que permanecieron creyendo serán coronados y recompensados. Algunos lamentarán no haber esperado, porque mirarán su corona en mano de otros y mirarán la alegría de otros recibiendo de mí, su Dios, el reconocimiento, la aprobación, y sabrán que el reconocimiento y la aprobación de los hombres no satisfizo su corazón. Pero aquellos que esperaron inspirarán a otros que están a punto de flaquear. A ti que has sabido reír en tiempos de aflicción, es porque hiciste que se unieran dos puntos. Las palabras que antes me dijiste cuando me hablabas en lo secreto y me decías: Señor, venga lo que venga, yo te voy a seguir. Pase lo que pase, tú eres mi Dios. Y resististe en la hora de la prueba. Yo te sostuve, pero tú te tomaste de mi mano. Así que tu vida será instrumento para alentar a aquellos que te rodean, porque te doy autoridad, y doy autoridad sobre tu vida, no por lo que dijiste, sino por lo que hiciste que se uniera en un punto lo que hablaste y lo que hiciste. Son días en donde los que me aman se van a manifestar. Son días en donde los que tienen su prioridad puesta en mí se va a manifestar. Son días en donde la vida secreta de oración se va a manifestar. Son días en donde la pasión se va a manifestar. Son días en donde el interés por encima de todo interés puesto en mí va a ser notorio, dice el Señor. Por eso te hablo, iglesia, hijo e hija, porque tu espera no es en vano, tu esfuerzo no ha sido en vano, tu esperanza no ha sido en vano, porque me pusiste a mí como esperanza tuya. Ahora te digo que son tiempos en donde quiero manifestar otras cosas de mí sobre de ti. Y para eso será necesario que hagas cosas que no has hecho y que dejes cosas que debas soltar en tu vida. Cuando Uzías murió, Isaías me vio mi manifestación. Así que hay cosas en tu vida que primero tendrán que morir para que me veas sentado en el trono y tu confianza esté afirmada en mí, dice el Señor. Señor, bendigo a esta tu amada iglesia. No queremos ser aquellos que solo esperan que tú te manifiestes a nosotros. No, Señor. Queremos ser personas que anhelamos que tú te manifiestes a otros a través de nosotros. Que tú te manifiestes entre nosotros, porque entonces más de uno es beneficiado. Que tú te manifiestes, Señor, con nosotros, porque eso habla de tu aprobación. Y yo bendigo a esta tu iglesia, Señor, para que cada uno, adultos y jóvenes, el que tiene menos en ti y el que tiene más, nadie se quede, Señor, sin manifestar la realidad, la efectividad y la convergencia, Señor. No somos una generación nacida al azar, nacimos de ti, Señor, por ti, para estos tiempos donde el mundo se está apartando, donde la gente te da la espalda, donde los hombres levantan su propia idea diciendo esto es correcto, digan lo que digan. Y es donde la iglesia tiene que seguir levantando la voz para manifestar lo que tú dejaste establecido desde el principio. Por eso bendigo a tu iglesia para que todos seamos instrumentos en tus manos, comenzando en nuestra casa, nuestro hogar, que la esposa pueda haber manifestado tu corazón en la vida del esposo y viceversa, en los padres, los hijos, los hermanos. Señor, es que si no mostramos la vida, nos deberíamos de afligir de qué vida está en nosotros.
pero queremos, Señor, disfrutar tu vida en nosotros manifestándose. Por eso bendigo a tu iglesia. Te pido, Señor, que tu vida sea notoria, que tu poder sea notable, que tu fuerza sea notable, que tu inspiración sea sobre tu iglesia. Señor, que la prioridad de tu corazón esté por encima en la vida de nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a esta tu iglesia amada, Señor, a mis queridos hermanos y a todas sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Ahora le voy a pedir un favor. Siempre saluda a los que tiene próximos, pues porque es más fácil no movernos. Pero como ahorita nos vamos a ir, muévase de su lugar y salude a alguien que esté más